nódulos en parte izquierda del hígado. Isabel Capaz pregunta eso. Cáncer habla sobre el hígado. Bueno, todo lo relacionado con el hígado siempre se relaciona con una necesidad que no está cubierta, que es la falta, la carencia, el, el sentido de la falta, la necesidad de cubrir esa falta y no poder hacerlo, lo hace la biología o lo hace el cerebro con un tumor en el hígado. El hígado siempre es el órgano que se encarga de almacenar los nutrientes. Cuando se genera un tumor en el hígado, cumple la función de un granero, como si fuera un pequeño granero que está a disposición nuestro. Es donde en ese pequeño granero, que sería el tumor, es donde se almacena la mayor cantidad de nutrientes posibles, como una reserva sería. Entonces, el tumor es un tumor de segunda generación, es un tumor de reserva, donde el cerebro soluciona este tipo de conflictos de carencia cuando se reúnen las condiciones de la primera ley. Entonces, el hígado es el único órgano del cuerpo humano que se encarga de almacenar lo que falta. Cuando hay una emergencia o una urgencia en almacenar rápido, lo más rápidamente posible, por ese shock emocional que ha vivido en algún momento, en donde ese estrés bajó al hígado, es el hígado entonces quien va a poner la puesta a punto en marcha de ese tumor, que es digamos, la resultante de ese shock emocional de sobreestrés, se traduce biológicamente en un tumor en el hígado. Este pequeño granero que está a disposición se encarga de almacenar la mayor cantidad de nutrientes posible en el menor tiempo posible. Por eso está el tumor. Si se resuelve el conflicto y la persona descubre dónde está esa carencia, dónde fue el sobreestrés, pues entonces puede identificar. Entonces, si no está resuelto el conflicto, el tumor va a seguir en el hígado, el nódulo o el quiste. Si no está resuelto todavía, si la persona siente que todavía no está resuelto ese conflicto, cualquier cosa lo puede seguir activando. A veces se puede achicar, a veces se puede agrandar. Eso es de acuerdo a cómo la persona va viviendo los conflictos de su vida, de acuerdo a si lo va activando o no lo va activando. El programa ya está. Entonces, si ocurre de que se presenta algún acontecimiento en que el subconsciente vuelve a recordar el conflicto de carencia, ese día va a crecer un poco más el tumor. Después se va a volver a achicar. Y así están los nódulos. Porque el conflicto, evidentemente, todavía no se ha resuelto en forma satisfactoria. Yo voy a dar un ejemplo como para que se pueda entender mejor. Vamos a suponer que hay un zorro que de pronto está acostumbrado a comer gallinas de un lugar. Tenemos un zorro que nació desde chiquito, lo único que conoce para comer son gallinas del gallinero. Entonces este zorro está acostumbrado a comer las gallinas. No sabe otra forma de sobrevivir. Es la única que conoce. Como muchos de nosotros también los seres humanos. No sabemos otra forma de sobrevivir que no sea ese trabajo. Entonces, dejar ese trabajo puede ser fatal para ciertas personas. Porque la persona no conoce otra forma de sobrevivir. Por eso muchas veces ciertas personas se ahogan en un vaso de agua. Por eso hacen shock emocional y aparece el cáncer de hígado. Pero supongamos que ese zorro no conoce otra forma de sobrevivir. Y de pronto un día se levanta y no está más el gallinero. El zorro hace un estrés. Es un estrés biológico, es un conflicto biológico. ¿Por qué? Porque el zorro no ve el gallinero. Así de simple. El zorro se queda en shock, impactado. En ese momento, el cerebro, lo único que puede hacer para mantenerlo con vida es generar inmediatamente en el hígado un tumor. Entonces ese tumor va a crecer, lo que va a provocar en el zorro es ganas de no comer, o mejor dicho, falta de ganas de no comer, porque como hay un tumor en el hígado, está produciendo inflamación, está produciendo ciertos síntomas, ¿no es cierto?, que son los síntomas adecuados para sobrevivir. Entonces, ¿qué es lo que quiere el cerebro? Que el zorro no tenga hambre para comer las gallinas.
Para eso manda el tumor, para que esté en esa fase constante, reparativa, para que el zorro esté echado, para que no tenga apetito, y puede estar varios meses así, ¿eh? Supongamos que de pronto aparece nuevamente el gallinero, o supongamos que aparece un dueño del gallinero con un nuevo gallinero, o aparecen nuevamente las gallinas, en el caso que el gallinero siga estando ahí. El zorro, al ver las gallinas, al escuchar las gallinas, esa es el dato mágico, porque el zorro escucha a las gallinas e inmediatamente el cerebro invierte la orden y desactiva el tumor de reparación que tiene en el hígado. Esto es así, digamos, de espontáneo, porque tiene que haber un factor para que el zorro realmente pueda eliminar ese tumor. Y lo único que tiene a mano es lo que acaba de escuchar. Gracias a eso, el zorro se cura. El zorro puede ir de cuerpo con sangre perfectamente. Obviamente que el zorro no se va a cuestionar por eso, ni tampoco si tiene la mala suerte de tener algún ser humano al lado que le diga que esto que te está pasando es grave, y capaz que el zorro a lo mejor haga un estrés y agote su energía vital. Pero como el zorro no discute con su cerebro y tiene la suerte de no tener ningún ser humano que le diga que lo que le está pasando es grave, el zorro cumple, digamos, las instancias del mensaje que le da el subconsciente. No te muevas, el dolor que te mando es para que estés tranquilo, para que no hagas movimientos, no podés desperdiciar mucha energía porque no hay alimento, para eso te mando el tumor en el hígado, y lo mantiene con vida. Hasta que se resuelve el conflicto de forma práctica, el zorro habrá salvado su vida gracias al tumor en el hígado. Porque aquí lo que pasó fue un conflicto real. El zorro no tenía para comer. En el caso de un ser humano, puede tener para comer, puede ese ser humano tener un buen estándar de vida, o hasta incluso puede ser millonario o multimillonario. Pero puede volverse de multimillonario, puede volverse millonario y puede vivir un conflicto de carencia, ¿no es cierto?, por bajar el estándar de vida. Y eso puede provocar también un cáncer en una persona que tiene para comer, tiene para alimentar a su familia en el futuro, pero sin embargo la metáfora, sin embargo la interpretación metafórica de eso es: me estoy desabasteciendo. O sea que no importa, puede que tenga para comer, puede que mis hijos en el futuro tengan para comer, pero de acuerdo a mi programa, puede que interprete que puede haber un peligro en el futuro, que no pueda alimentar a mis hijos y tampoco pueda alimentarme a mí. Esta es la metáfora. La metáfora es exactamente lo que hace que aparezca la enfermedad. Pues no tiene que ver con lo real del conflicto, porque el cerebro no distingue entre lo real y lo imaginario. No puede hacer esa distinción porque trabaja en unidad el cerebro. Entonces, si yo interpreto, si la emoción me dice, no voy a poder comer en el futuro, porque no está más el gallinero, pues entonces mi cerebro mandará el programa de adaptación, sea que fuera real esa emoción o no. Porque las emociones en realidad es lo único real que existe para nuestro cerebro. Pues el resto es pura apariencia. Pero lo único real para nuestro cerebro es la emoción. Y si el zorro vive esa emoción cuando ve que no hay un gallinero, no hay ninguna discusión, el cerebro le manda el programa. Y al ser humano también. Claro que si el ser humano tiene esa ventaja adicional, saber que lo que le está pasando no es grave, sino que es lógico, que está despidiendo ahora ese tumor, por eso puede ir de cuerpo con sangre, tiene una gran ventaja, es que no va a ser estrés con la enfermedad, por lo tanto no va a agotar su energía vital. Y así como viene ese tumor, se va. ¿Quién sabe? Estoy pensando todas las veces que tenemos tumores, enfermedades que ni siquiera sabemos, que se crean y se disuelven según los conflictos que vamos resolviendo. ¿No? Van y vienen en forma constante. Claro. La única diferencia es que por ahí, si vamos al médico, y con esto no estoy diciendo que no vayan al médico, pero si en el caso que fuéramos a un médico que nos mete miedo, o yo ya cargo con el programa, y probablemente sea presa del predador. Claro. Seguramente, como pasa muchas veces. El ser humano es el único animal que siente que va empeorando.
cuando en realidad la naturaleza hace un esfuerzo por curarlo. Pero si el ser humano piensa que su inflamación y su dolor va de mal en peor, entonces la persona va a creer que con una inflamación o una buena inflamación va empeorando. Entonces ahí se somete a un estrés innecesario donde el cerebro manda más inflamación. ¿Se entiende? Entonces, la enfermedad repara, tiene un plazo, comienza y termina. Vamos a suponer la enfermedad empieza el martes y para el viernes tiene que terminar. Esto lo tiene ya calculado nuestro cerebro, que hace una serie de cálculos y hace una evaluación exacta del problema y manda la solución inmediata. Pero si durante ese ciclo o durante ese lapso de tiempo o plazo en que la enfermedad comienza a reparar en 2 o 3 días y en ese plazo nuestra mente juzga o nuestra mente hace una interpretación de alguna realidad, pues entonces la fase de reparación se puede extender. Lo que terminaría el viernes puede terminar el viernes de la otra semana, innecesariamente, por el estrés que le agrega a la persona, por lo que interpreta de la enfermedad, o por lo que le impide hacer la enfermedad también. Porque muchas personas no están dispuestas a reparar por los compromisos que tiene de supervivencia. Por eso digo que todo depende de los conflictos que se vayan presentando durante la enfermedad, ¿no? Entonces, todo lo hace el cerebro, absolutamente todo. Él es el que da las órdenes principales para desactivar o activar un tumor. Son las 4 teclas de la biología. Hacer masa, reducir masa, bloquear y desbloquear. Es lo único que hace nuestro cerebro. Así como hace masa, reduce la masa. Así como bloquea una función y se producen las enfermedades disfuncionales, también desbloquea las funciones. O así como desbloquea y aparecen sustancias químicas que provocan temblores del Parkinson, también vuelve a bloquear, que sería el bloqueo, sería algo entonces normal y natural para que vuelvan las funciones normales. Entonces, conociendo estas leyes científicas, tenemos una ventaja adicional, claro que sí, porque al saber lo que está ocurriendo dentro de nuestro cuerpo, y aparte porque está la intuición y el sentido común cuando uno recibe esta información, uno se va relajando del asunto. Entonces uno ya no vive conflictivamente el hecho de las inflamaciones, los estados febriles, las enfermedades. Imagínate una persona que hoy esté reparando con una neumonía después de estar de 9 meses por miedo a un virus. O por no estar en contacto con sus familiares. De pronto, después de 9 meses, se ven con sus padres, se abrazan y reparan. Y es lógico, puede aparecer una fiebre, fatiga, dolor, cansancio, afloja el miedo y aparece, obviamente, la reparación en los pulmones. ¿Qué pasa si esa persona, ahora que tiene una reparación o tiene una neumonía, le dicen que lo que tiene se relaciona con lo que ya sabemos? No lo mencionamos por los algoritmos, pero hay que ser manso como un cordero y astuto como una serpiente. Entonces, ¿qué pasa si esa persona hace una mala interpretación de esa reparación o de esa crisis curativa? Y el cuadro se puede complicar. Se puede complicar, más si esa persona está en condiciones de aislamiento, si está en un lugar desconocido y no está con la familia con los que tienen que estar, si está sujeto a creencias y personas de más de 80 años que no cuenten con energía vital se pueden agotar inmediatamente. Y ahí tenemos los casos, por ejemplo, inhabituales de personas que, bueno, que es como se dicen que son personas de alto riesgo, pero no porque exista un virus que contagie la enfermedad. De hecho, no existe el contagio como nosotros lo conocemos. Simplemente es saber cómo funcionan estas leyes, pero obviamente que no es para todo el mundo, sino para las personas que realmente quieran investigar. Pero esto ha sido siempre, o hemos sido siempre presa del predador durante tantos años, ¿no? Se han hecho tantos negocios con las vacunas, con los virus y todo lo demás, que no es algo de ahora, es algo que viene de años. No digo que algunas vacunas sí realmente fueron importantes al principio, pero después se han hecho negocios, ¿no es cierto? La culpa tiene Luis Pasteur, ¿no es cierto? Digo yo siempre, si después lo que se hizo fue todo, ya lo decía el presidente
Eisenhower, en el año 1961, cuando se despide, da un importante mensaje a la humanidad. Y hay una frase que nadie se debe olvidar y hay que rescatar, que dice: estemos atentos porque en los tiempos que vienen va a haber un secuestro tecnológico y científico. La parte científica y tecnológica va a ser cautiva de una élite, lo dice el presidente Eisenhower. Hoy estamos viviendo exactamente lo que profetizó.